Bueno, si están acá en Fisicoquímica 113, es que ya aprobaron las plegaturas por las dudas, por si hay algún despistado con esta de virtualidad virtual. Fisicoquímica 101, 102, Química General 2, Matemática 04 o 08 o equivalentes. Y en particular este curso de Fisicoquímica 113 está dirigido a todas las carreras: Ingeniería Química, Ingeniería de Alimentos, Química Farmacéutica, Bioquímico Clínico, Químico, y bueno, alguna más que hay ahora. ¿Sí? Así que vamos a estar compartiendo con todos las carreras. El objetivo del curso es posibilitar al estudiante la comprensión de comportamientos en sistemas físico-químicos de interés sobre la base de fundamentos termodinámicos y cinéticos en el marco de los requerimientos globales del plan de estudio de la. ¿Sí? Acá la idea es comprender los fenómenos físico-químicos y vamos a tratar de ver si podemos poner ejemplos particulares para estas carreras en los temas en que eso sea posible. Unos son para todos iguales. ¿Qué pretendemos de ustedes? Como decía la vieja película. La idea entonces es tratar de darles una formación teórica fuerte que les permita evaluar las variables que sobre ellas influyen, o sea, tener la base teórica y que ustedes, en base a esa base teórica, puedan resolver problemas nuevos, ¿no? Esa es la idea de casi todas las materias. Que analicen teóricamente diversos ejemplos y que puedan resolverlos. Van a ver que la idea no es que repitan, sino que ustedes tengan las armas para que ustedes puedan resolver problemas que les pongamos, o mejor todavía, problemas que tengan después en su ejercicio profesional. ¿Sí? Bueno, siempre me gusta comenzar esta clase mostrándoles esto. No sé ahora cómo está esto, pero en una época, cuando estábamos hace mucho tiempo en la situación de ustedes como alumnos, uno de nuestros sueños era trabajar acá. ¿Alguien sabe qué es esto? Si se está viendo la imagen, no sé, porque tenemos muchos problemas técnicos hoy. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿No? ¿Se murieron todos? ¿Perdí a todos los alumnos? ¿Hola? No, Houston. acá estamos, acá estamos. Hola, hola. Pero, o sea, la imagen se ve, pero no sabría yo por lo menos bien qué es. ¿No? Seguro ¿Es que la pasaron. refinería? Ahí está, la refinería de Ancash, ¿sí? Así que, sobre todo los que hacíamos ingeniería química, soñábamos trabajar acá. Ahora creo que no es tan así, por muchos factores que no vienen al caso, pero la idea es un poco esta. Y bueno, uno de ustedes podría haber sido uno acá, ¿no? Que estaba dirigiendo la planta. Van a ver que cuando estén como profesionales, les va a tocar no solamente ver la parte de los procesos, sino a veces dirigir equipos, materiales, van a tener que estar a cargo de todos. Cuando uno está en una de las empresas, el resto de la gente, como uno estudió, piensa que es ingeniero, electricista, mecánico, todo, así que y generalmente el profesional a cargo está a cargo también de manejar los equipos y el personal. Bueno, esta materia tiene 12 créditos y estas son las unidades. Como decía con Andrés, yo les voy a dar equilibrio de sistemas multicomponentes, que vamos a empezar hoy. Luego va a venir equilibrio químico, toda esta parte es en equilibrio, siguiendo un poco la línea de 101, 102, y luego vamos a ponernos en movimiento y vamos a ver cinética química y catálisis. Luego vamos a ver soluciones reales y fisicoquímica de superficies. En realidad, este punto 5 y 6 debería estar antes, pero cuando teníamos laboratorio, aquellas épocas felices en que teníamos presencialidad, como estas dos últimas unidades no tienen correlación con el laboratorio, entonces las dábamos al fin. ¿Sí? Bueno, bien podría estar uno de ustedes acá en un laboratorio manejando alguno de estos equipos. Y bueno, me van a decir, claro, pero fisicoquímica no me va a ayudar a resolver problemas cuando sea químico farmacéutico, bioquímico clínico. Pero van a ver que hay muchas cosas que vamos a ver en este curso que les van a servir como inicio básico para resolver un montón de problemas. Por ejemplo, acá para los de alimentos, la textura, la conservación de frutas y hortalizas va a tener mucho que ver con algunos fenómenos físico-químicos. Obviamente, en este curso no les vamos a resolver cómo conservar más tiempo las frutas, pero sí van a poder tener la base para esos conocimientos. ¿Sí? Lo mismo para trabajar dentro con algunos equipos, van a ver algunos equipos, algunos ya lo vieron en otras materias.
Lo mismo los que hagan química farmacéutica, no les vamos a enseñar en este curso a diseñar medicamentos ni pastillas, pero van a ver algunas de las claves de un inicio de los temas en los cuales ustedes van a ver velocidades de reacción, cuánto tiempo se necesita para que se disuelva en un momento o en otro, ¿sí? Entonces van a ver algo de cinética que luego les va a ayudar en esas materias. Van a ver que mucho de lo que vimos recién, las unidades 5 y 6, les va a ayudar a los que hagan, por ejemplo, alimentos, o los que estén después en alguna empresa de alimentos, que sabiendo las bases de las unidades 5 y 6, sobre todo de tensión superficial y soluciones reales, van a poder mejorar la textura y la apariencia de los alimentos. Obviamente no le vamos a enseñar eso en este curso, sino las bases, ¿sí? O sea, la tensión superficial y las soluciones. Bueno, la idea era intentar ver que tienen aplicaciones de fisicoquímica para todas las carreras. Antes un poco esta materia era solo para materias tecnológicas, ahora se han formado, se han iniciado carreras más académicas, pero también seguimos manteniendo una gran base de carreras tecnológicas interesadas. Bueno, les paso rápidamente la bibliografía. El primero que acá no va a estar en orden necesariamente de importancia, aunque creo que se los ordené bastante. El Levine es el que usamos de cabecera para armar casi todos los teóricos. El Chan trae muy buenos ejemplos. El Atkin también no está tan profundo como el Levine, pero tiene buenos ejemplos y a veces es más didáctico. El Castellano es el libro que se usaba más antiguamente, tiene todo, está muy bien hecho, pero a veces el lenguaje ha quedado un poco más obsoleto. Es uno de los mejores libros sin duda igual, ¿no? Díaz Peña parecido a Castellano, un poquito más viejo todavía. Y bueno, y en especial le vamos a dar una bibliografía para cinética química porque los libros de fisicoquímica en general toman como un capítulo, pero muy pequeño de cinética química, entonces cinética química tiene como una bibliografía aparte. Acá tienen algunos, ¿sí? El coche era el que usábamos generalmente para los teóricos, para armado de teóricos, el que más sigue el curso. Y los demás ayudan bastante. Acá tienen alguno más. El de enzimas en particular para la parte cuando vean catálisis enzimática les puede servir mucho. Y el último que tienen acá es la última incorporación fisicoquímica de biblioteca, es bastante nuevo, viene de 2017. Tiene temas que exceden a nuestro curso, pero casi todos los temas están en este curso y este es bastante nuevo y es una incorporación que hizo biblioteca en el 2019. ¿Sí? Bueno, lo que les decía acá es que el orden no indica prioridad, aunque creo que se los ordené bastante. Bueno, y como último mensaje final, así como les decía Andrés, la idea es que el curso lo van a hacer ustedes más con esto de la virtualidad. Nosotros podemos tratar de hacer las clases lo más amenas posible, tratar de darles el mayor incentivo que podamos, pero los cursos los hacen ustedes. Si ustedes no se motivan, si ustedes no emprenden, por más bueno que sea el docente del otro lado, no vamos a tener un buen curso. O sea que lo bueno o malo del curso, si bien va a depender algo de nosotros, va a depender más de ustedes que de nosotros. Bien, ¿alguna duda? Paso a la unidad 1. ¿No? Por casualidad no saben si biblioteca, cómo se está manejando, debe estar en la página igual. ¿Cómo? ¿De vuelta? Repeat, please. Si por casualidad no saben cómo se está manejando bibliotecas, si hay que agendar antes para ir a levantar algún libro o algo. Sí, tienen un WhatsApp y tienes que mandarla de WhatsApp o tienen un mail también. Creo que están por WhatsApp ahora. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos entonces a la unidad 1. Vamos a ver entonces como unidad 1, como inicio del curso,
equilibrio físico en sistemas de multicomponentes. Algo de esto ya vieron ustedes, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Dónde lo vieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Quién se los dio? ¿Ya se olvidaron? Ya pasó el verano, Carnaval de la Pedrera, ya se olvidaron de todo lo que habían dado, ¿no? ¿No vieron equilibrio líquido-vapor? Sí, Destilación. Bueno. vimos, pero para sustancias puras. Bueno, vamos a empezar precisamente con sustancias puras y con un repaso. Bien, este sería un diagrama. Vamos a empezar entonces desde lo básico por las dudas para hacer un buen repaso. ¿Qué sería una fase? Vamos a llamar fase una porción homogénea de un sistema, ¿sí? Entonces, en la cual, ¿sí?, todo el sistema tiene las mismas propiedades. Un equilibrio de fase sería cuando el potencial químico de cualquier especie ahí tiene el mismo valor en cualquier lugar de la fase donde está, ¿sí? Vamos a llamar L, esto ya lo deben haber visto, a grados de libertad, ¿sí?, que es el número de variables intensivas independientes necesarias para especificar su estado intensivo termodinámico. Pero ahora igual vamos a explicar de vuelta, aunque esto ya lo deben haber visto cuando vieron equilibrio líquido-vapor. Y en particular nos vamos a basar, ¿sí?, acá en la ley que decía L grados de libertad igual a C menos F más 2. Esto ya lo vieron, ¿no? ¿Lo Sí. vieron? Sí. Sí, sí. ¿Recuerdan de este que lo vieron para equilibrio líquido-vapor? L entonces va a ser los grados de libertad, o sea, el número de variables intensivas independientes que puedo o necesito fijar para fijar mi estado termodinámico. C serían los componentes, F serían las fases, y más 2. ¿Se acuerdan por qué era el más 2? No, me No era por acuerdo. la presión y el volumen. Casi, presión y La temperatura. temperatura. Ahí está, ¿no? O sea, que son las variables que más o menos son las que puedo fijar. Ahí está. Bueno, esta es en realidad una ley reducida. Esto, para poder armar esto, tenemos que suponer que no hay reacciones químicas, que es lo que va a pasar precisamente en esta unidad 1. Ojo que después, cuando veamos con Jorge la unidad 2, ahí aparecen reacciones químicas y hay lo que se llama la expresión expandida de esta ley. Pero en principio, ¿sí?, esta sería la que vamos a usar. Y van a ver que la vamos a usar mucho en la clase de hoy. Bueno, vamos a empezar, como decía la compañera, no sé quién fue que me habló, que solo habían visto sustancia pura. No creo que solo hubieran visto sustancia pura, si no hubieran podido dar la explicación de equilibrio líquido-vapor, pero vamos a dejarla por ahí. Bien, equilibrio de fase de sustancia pura. Vamos a hacer un diagrama presión-temperatura, ¿sí? ¿Por qué no hago composición? Porque está pura. Es pura. Ahí está, pura, así que X1, así que solamente voy a tener dos variables, presión y temperatura. Esta diagramita ya lo deben haber visto, ¿no? ¿Recuerdan? Y acá lo que tenemos es, de este lado, ¿ven el mouse? ¿Sí? Sí, ¿No? se ve re bien. Sí, se ve. Sí. Acá vamos a tener a nuestra sustancia pura, vamos a usar, por ejemplo, para ser sencillo, fácil y accesible, vamos a suponer que es agua, entonces acá tendríamos hielo, acá agua líquida y acá vapor. Eso está claro, ¿sí? Acá en esta línea, ¿qué tendría? El equilibrio del hielo y del agua. Ahí, Del sólido líquido. en esta, Equilibrio líquido-vapor. y acá sólido vapor, ¿sí? En este punto, ¿se acuerdan qué pasaba? Hay equilibrio entre las tres. Las tres fases. Ahí está. Bien. Entonces vamos a imaginarnos que ustedes ahora, por ejemplo, están ustedes en su casa o en algún lado, no importa, no tienen que decir, no hay una declaración jurada de dónde tienen que estar. Vamos a suponer que tienen una botellita de agua, un vaso de agua para poder llevar este teórico. ¿Dónde estarían? Suponiendo que el agua es pura, ¿no? Que no le agregaron nada, ni tiene nada, ni ningún superfiltrado. ¿Dónde estarían en este diagrama? En la zona líquida arriba. Ahí está, por ejemplo, por acá. ¿Cómo me definirían ese sistema? ¿Qué necesitarían darme o qué les tendría que preguntar yo para saber que están acá, por ejemplo, en el tilde de la I? Tendría ¿Cómo que ser la presión o la temperatura.
la presión o la temperatura? Ambas. Ambas, ¿no? Así que para decirme yo estoy acá, tendría que darle la presión y la temperatura, ustedes tendrían que darme peito. Podría ser perfectamente el ejemplo del vaso de agua que les decía. ¿Sí? Bueno, ahora es medio tarde, pero puede ser que alguno ande con mate o se hizo un tecito después de comer. Ahí donde estaríamos. Por acá, ¿no? De vuelta, para definir este punto, me tendrían que dar presión y temperatura, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué pasa si en realidad todavía no saqué el agua para el termo, para el té de la caldera y tengo líquido y vapor? ¿Dónde estoy? Sobre la curva. Ahí está. Bien, y ahí, ¿qué necesitan dar? Presión y temperatura también. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahí sí, o la presión o la temperatura, Ahí está. Ahí, por ejemplo, porque si para yo un les, valor di- está definido el otro. si yo les digo a qué temperatura tiene ebullición el agua, ustedes qué me van a decir en un segundo sin pensar. Una Sí. atmósfera. 100 grados, ¿no? Pero, ¿para qué presión? Una Claro, atmósfera. una atmósfera. Ahí está, porque suponemos que es una atmósfera. Si estuviéramos en La Paz, Bolivia, o algún lugar en algún monte alto o algo, seguramente no va a ser esa temperatura. O sea que para una atmósfera está definido los 100 grados. O si tuviéramos ahí, ahora no está, ya no hace tanto calor, pero si tuviéramos ahí un agua con hielo, me dirían que la temperatura sería 0 grados, pero tendríamos que hacerlo a una atmósfera. ¿Sí? Y teníamos este punto. ¿Sí? Bueno, entonces con eso podemos verlo por la regla de la fase. Creo que intuitivamente, por eso empecé por ahí, se ve mejor, pero ¿cómo me haríamos esto mismo con la regla de las fases? Imagínense que están de vuelta en el tilde de la I. ¿Sí? Componentes, Uno. 1. Fases, Una. 1, así que L, ¿cuánto me da? Dos. 2, que es lo que decíamos, ¿no? Presión y temperatura. ¿Sí? Ahora imagínense que están acá, como hablábamos hoy, sobre esta curva. ¿Sí? Componentes, Uno. sigue siendo agua pura, así que uno solo. Fases, Dos. 2, 2. Así que ahora L, Uno. 1. 1. Lo que decía recién el compañero, ¿no? Si ya acá fijé la presión, tengo fija la temperatura. Si estoy con agua y es una atmósfera, esto es 100 grados. Si estoy con agua y la presión es una atmósfera, esto es 0 grados. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál sería el máximo que tendría de fases y el máximo que tendría de L? El máximo y el mínimo de fases que tendría. O el máximo de grados de libertad que tendría, máximo y mínimo grado de libertad que tendrían estos. ¿Cuál sería? ¿Quién se la juega? ¿No? Máximo 2 y mínimo 0. En las fases, ¿no? ¿Sí? Perdón, en fases o en grados de libertad. No, en grado de libertad. considerando que tenés 3 fases ahí en el punto. Ahí está. Así que en grados de libertad, máximo 2, mínimo 0. ¿Mínimo 0? Sí, ¿Dónde? porque, En el o sea, punto. cuando estás en el punto triple, Ahí está. debería ser. En el punto triple, acá ya hacemos lo mismo, un componente, 3 fases, más 2, 0. ¿Sí? O sea que en este punto, ¿qué va a pasar? Puede ser que tengamos un L igual 0, ¿no explota el sistema? Porque ya te queda definido para ese punto cuál va a ser la Ahí. temperatura y la presión. Entonces acá no es que explote ni nada, pase nada extraño, ni que venga nadie de otro planeta, sino simplemente si el L es igual 0 es que está todo definido. Yo no puedo definir nada. Es más, van a ver en breve, ahora les voy a mostrar el diagrama para el CO2 y para el agua, en el cual el punto triple ya queda definido su presión y su temperatura, precisamente por lo que decía. Bien, así que podemos resumir acá, ¿sí? Y tendríamos entonces, fases podríamos tener 1, 2 o 3, vimos los 3 casos, el L sería 0, 1 y 2, vimos los 3 casos, ya que máximo de fase 3, mínimo 1, L mínimo 0, L máximo 2. ¿Alguna duda hasta acá? Se supone que esto es repaso nomás, pero... ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, todo bien.
Bien, seguimos con el repaso. Vamos a suponer ahora que ustedes tienen el hielito acá. Va a ser un proceso isobárico, o sea, proceso isobárico, Presión constante. presión constante. Imagínense que están acá, ¿sí? De vuelta. Para definir ese punto, ¿qué necesité? Presión y temperatura. Presión y temperatura. Ahí está. Si no, podría ser o para arriba o para abajo, todo es sólido, o para acá, derecha o izquierda, y seguía teniendo sólido y no está definido en mi sistema. Ahora defino la presión. Pongo que esta es la presión. ¿Cómo me afecta eso a la regla de las fases? ¿Se acuerdan qué pasaba si ya fijaba una de las variables? L igual C menos F. Ahí está. Entonces le quedaba L igual C menos F más 1, sabiendo que bajé de 2 a 1 porque fijé la presión. Bien. Venimos por acá. Voy calentándolo. Pasa para acá. ¿Qué preciso para definir este punto que puse acá en el mapa? ¿Sí? ¿Qué necesito? ¿Cómo sé que este punto es diferente a este? ¿Qué preciso fijar acá? La temperatura. Temperatura. Bien. Lo único que voy a tener entonces es un sólido un poquito mayor de temperatura. Bien. ¿Qué pasa cuando llegue acá? Va a aparecer, va a empezar a aparecer líquido, podría ser. O Ahí sea, está. sí. Aparece la primera gota de líquido. ¿Y qué pasa con la temperatura? Ya queda fijada. Ya queda fijado, ¿no? Como habíamos visto hoy, ahora tenemos dos fases, ya tenemos fijada la presión, fija la temperatura. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es medio básico, pero si aprenden esto, después el resto es más, sí, pero ya lo deben haber visto acá. Bien, ahora le estoy dando más calor. ¿Qué pasó? Se pasó todo para la fase líquida. Pasó todo para la parte líquida. ¿Qué pasó con la temperatura? Le estoy dando calor. Le doy gas. Estoy acá, acuérdense, ¿no? Sí. Aumenta Por la eso, si temperatura. aumentas la temperatura, no se te O va sea, corriendo a la primero, derecha. Ahí va, ahí primero, creo que me gusta. Ahí va, sí, primero sí. debería, o sea, fundirse todo el sólido Ahí está, y exactamente. luego podrías aumentar la Exacto. temperatura. Entonces, yo le estoy dando ahí más calor, ¿sí? Pero no consigo un aumento de temperatura, sino que lo que consigo es que pase toda la fase sólida a fase líquida. Y recién Gibbs, en la regla de las fases, me va a permitir aumentar la temperatura cuando todo esté como líquido. ¿Sí? ¿Está claro? Puede pasar que haya sobrecalentamiento, sobreenfriamiento y que haya alguna operación, pero esos termodinámicamente no son estables. ¿Sí? Eso después lo vamos a ver. Pero en principio, termodinámicamente lo que va a pasar es que se va a quedar la temperatura fija ahí hasta que desaparezca una de las fases. En este caso, que estoy calentando, lo que va a desaparecer es el líquido. Luego sí, luego que tengo todo líquido, ¿qué va a pasar? En que va a reportarse el aumento de energía de calor que le estoy dando. No aumenta Ahora la sí aumenta temperatura. El temperatura. aumento de temperatura. ¿Sí? Así que va a llegar a este punto. ¿Sí? ¿Está claro? Así que ahí ya fijé la presión. Esta temperatura de fusión queda fija. Como decíamos, si esto fuera agua y si esta fuera una atmósfera, todos me dirían que este es 0 grados, sin dudar ni un instante, ¿verdad? Y o sea que esto ya está fijo. No importa si esto lo caliento rápido, despacio. Bueno, puede haber sobreenfriamiento, pero digo, termodinámicamente, ese va a ser el punto. Está. ¿Bien? Así que ahí nos queda definido, ¿sí? Y esa va a ser entonces la temperatura de fusión. Bien, ahora les propongo hacerlo al revés, hacerlo, esto fue horizontalmente, hacerlo vertical. Por ejemplo, tenemos nitrógeno en vapor, pero lo queremos transportar como líquido, ¿sí? Y fijamos la temperatura con presión isotérmica. O sea que no podemos ni enfriarlo ni nada, solamente trabajamos esa temperatura. De vuelta, para fijar este punto, ¿qué precisamos? Temperatura y presión.
temperatura y presión. Si ya fijé la temperatura, preciso la presión, acuérdense que entonces L va a ser C menos F, pero hay más 1 porque ya fijé la temperatura. Bien. Le pongo más pesitas, más pesitas, más pesitas, o sea que va subiendo la presión. ¿Qué pasa cuando llegue acá? Ya queda fijado los dos parámetros. Ahí va a quedar fijada la presión. Fija la temperatura, en este punto queda fija la presión. ¿Y qué pasa con la presión si sigo agregando pesitas arriba del tabique de arriba, ese tabique móvil que le gusta a los fisicoquímicos, sobre todo en 101, 102? ¿Qué va a pasar ahí con la presión? A medida que agrego Ahí más pesitas. primero, se va a condensar, digamos, todo el vapor en Antes de aumentar la presión, va a pasar toda la fase vapor a fase líquida. O sea que si tengo los dos, tengo líquido y vapor, voy a estar en este punto. O sea que definida la temperatura, definida la presión. ¿Sí? Bien. Recién después, cuando todo pase a líquido, ahí sí puedo ir aumentando la presión. ¿Sí? ¿Bien? Sí. A esta le vamos a llamar entonces presión de condensación. Está claro entonces que si tengo los dos, estoy en ese punto, ¿sí? Que no puedo aumentar la presión en este caso hasta que no se desaparezca una de las fases. Gibbs no me lo permitiría por nada del mundo. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Esto se supone que ya lo vieron, pero por las dudas, después de un verano virtual, se puede haber complicado. Bien, acá tienen, por ejemplo, yo les prometí un diagrama para el agua. Ven que el punto triple queda ya fijado. Ya está la presión fija y la temperatura fija. Que para una atmósfera es 0 grados. Pero si yo estuviera a 218, ya no sería 0 grados. ¿Sí? Para una atmósfera es 100, pero si no estuviera a una atmósfera, ya no tendría esa temperatura de vaporización. ¿Sí? Bien. Ven que entonces, sí. Perdón, tengo una pregunta sobre algo como... O sea, en la zona donde vos tendrías líquido, suponete Sí. que tenés, no sé, a una atmósfera, agua a, no sé, 40 grados, por decir Acá, algo. por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sí. Bien. O sea, ese líquido estaría en equilibrio con vapor, ¿no? No, para estar en equilibrio con vapor estaría acá. Pero, o sea, si vos, por ejemplo, tenés agua en una botella a una atmósfera y 40 grados, o sea, siempre vas a tener una presión de vapor, o eso es, o sea, sería distinto que el vapor de abajo. Lo que pasa es que ahí, lo que pasa es que una cosa es la parte termodinámica y otra parte es la parte cinética. Ahí tendríamos estable va a ser acá solamente, ¿verdad? Que se me fue el nombre, ¿sí? Ahora, Está- acuérdense que tenemos una parte termodinámica que lo estamos viendo ahora, la parte que vamos a ver en estas primeras dos unidades, y la parte cinética. Entonces, yo probablemente no esté calentando todo a la misma temperatura, ¿no? Porque por más que, por ejemplo, si lo pongo en una plancha, lo de abajo va a estar más caliente de lo de arriba. Si lo pongo en un horno, en todo caso está calentando parejo, pero la superficie es distinto que lo de adentro. Entonces, termodinámicamente, si tengo líquido y vapor, estoy acá. ¿Sí? Claro, claro. Una Sí, sí, aclaración de lo que nomás, Daniel, decís. porque esto lo preguntaron también el año pasado. O sea, lo que está en el punto de la Bueno, curva es también vapor a una atmósfera de presión. sí, de acá es una atmósfera. O sea, no es una presión, digamos, a 30 grados de 30 milímetros de mercurio, es una atmósfera la que está marcada en el diagrama. ¿Y esto no se considera que es en un recipiente cerrado, o sea, primeramente evacuado? Sí, está como puro, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa que, por ejemplo, si estoy a 30 grados, podría estar por acá, ¿no? Pero puedo tener un vapor que se sobrecalentó que esté por acá. Sí, eso es lo que decía Jorge. Ya, Jorge lo conoce, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Bueno, acá tienen uno más en general. Acá les agregué algunos más, por sobre todo los que hagan alimentos van a ver fluidos supercríticos. Este es más completo. El tradicional es el que vimos recién.
Los que hagan ingeniería química van a ver vapor sobrecalentado, el manejo de calderas, van a usar vapor sobrecalentado. El fluido supercrítico se usa mucho ahora para extracciones, tanto en la parte de medicamentos como en la parte de alimentos. Ahora, ¿qué pasa? Ahí, ¿sí? Entonces les quería mostrar un diagrama completo. Hay también una agua subcrítica, pero ya con esto tienen bastante para que vieran que está un poco más. Y que es importante el manejo de estos diagramas para poder hacer el proceso más eficiente y menos destructivo, tanto en medicamentos como en alimentos. Acá tienen el CO2, que justamente es importante para las extracciones con fluido supercrítico. Se usa mucho el CO2 como el fluido para la extracción. ¿Alguien está haciendo alguien en el chat? Ah, no está. Bien. ¿Sí? Ven que acá de vuelta, punto triple del CO2 está fija la presión, fija la temperatura. ¿Sí? Para una determinada presión, esta temperatura queda fija, esta temperatura queda fija. O para una determinada temperatura, esta presión queda fija. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Se trancó. Se trancó. Es el primer día, profe, la compu tampoco quiere trabajar mucho, no se preocupe. Ahí se ve bien. Ahora sí. Bueno, acá tienen un resumen de todo lo que vimos. En particular, ven que hay unos saltitos acá. ¿Esto qué sería? Estos son los resumen de los cambios de fase, o sea, de sólido a líquido tenemos o fusión o congelación, de líquido a vapor, evaporación o condensación, ¿sí? Pero ven que acá hay como unos saltitos. ¿Esto qué sería? Los cambios de fase. ¿Pero qué de los cambios? ¿Se acuerdan que hoy fuimos yendo a presión constante isobárico? Llegamos, aumentábamos, le dábamos calor, pero en un momento, por más calor que le dábamos, no aumentaba la temperatura. ¿Sí? Así que ahí lo que está pasando es que lo que llamamos calor latente. El calor lo está usando para cambiar de fase. Lo mismo acá. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bien, acá tienen de vuelta el del agua. No me acuerdo para qué les había puesto esto de vuelta. Bueno, lo otro que veían en el agua, pero es un detalle, vieron que esta recta, o esta curva recta que tiene acá esta subtaperón, vieron que en este caso está inclinada para el otro lado. Es un caso medio atípico que ya deben haber visto en 101, 102. Bueno, ¿hasta acá alguna duda de los puros? Se supone que ya lo habían visto, que era un resumen, por eso fui medio rápido. Igual si tienen alguna duda me dicen. Y ya sirvió para despertarse después de comer. No sé si comieron. ¿Sí? Pasamos ahora a multicomponentes. En particular vamos a ver nosotros dos componentes y si nos da el tiempo al final de la tercera clase el jueves algo de tres, pero en particular dos componentes. ¿Se acuerdan que cuando empezamos con sustancia pura les pregunté por qué era P y T y no X? Ahora sí va a aparecer el X. ¿El X qué es? Sería la fracción Ahí está. Sería la másica o composición molar. o la fracción. Ahí. ¿A qué le vamos a llamar fracción molar? Y va a ser entonces la cantidad de ese componente, la fracción de ese componente va a ser igual al número de moles de ese componente sobre la total. ¿Sí? En particular, por ejemplo, si tuviéramos agua con sal, por ejemplo, se están haciéndose unos fideitos, ¿sí? Entonces, la fracción de agua que van a tener sería la cantidad de agua, los moles de agua sobre los moles de agua más los moles de sal. ¿Sí? Esto podríamos ponerlo en forma másica, o sea que esto sería en moles y este sería en masa. Cualquiera de los dos puede aparecer en estos diagramas y tienen que tener cuidado con eso cuando estamos hablando de este o de este. ¿Sí? Pero la fracción puede ser en cualquiera de los dos, molar o másica. ¿Sí? Pero ahora, si tenemos dos componentes, este sí va a ser una nueva variable. Hoy en realidad era una variable, pero era como que estuviera fija, que x valía 1. ¿Sí?
Esto lo deben haber visto más en cuando vieron líquido vapor y destilación, pero también lo podemos hacer para una fase. Por ejemplo, la fracción para la sustancia I en el líquido va a ser igual el número de moles de I en el líquido sobre el número de moles totales en la fase líquida. ¿Sí? O la global, van a ver que la de fase la vamos a poner como X minúscula, la global la vamos a poner como mayúscula, y vamos a ver qué importancia tiene ahora en los diagramas una y otra, y van a ver si logran ustedes diferenciarlas rápidamente. Bueno, la global sería la fracción en todas las fases de I, sería el número de moles de I en todas las fases sobre el número total en todas las fases, o sea, en todo el sistema. De vuelta lo podemos poner como fracción molar o como fracción máxima. ¿De acuerdo? Hasta acá también, ¿no? Lo tenían claro de líquido vapor y destilación. ¿Sí? Sí. Bien, me están contestando 2 o 3 nomás. Los demás se durmieron, se fueron a comer, sacaron a pasear al perro. Todas las anteriores. Bien, vamos a hacer un repaso de vuelta. Bueno, no te enojes. Vamos a hacer un repaso también de la parte de líquido vapor que ustedes ya vieron para entrar después sí en la parte no. Bien, acá tenemos, por ejemplo, ahora tenemos 3 variables, T, P y X. Y yo lo tengo que representar en un plano que tiene solo 2. ¿Cómo hacemos? Fijas la presión ahí como constante. Ahí está, fijo una de ellas. En particular, lo más sencillo es la presión, porque es más fácil trabajar a presión constante que a temperatura constante, la P constante. Más difícil trabajar a T constante y hacer variar la presión, ya es más complicado. Tengo que tener un compresor o una bomba de vacío. En cambio, la temperatura la puedo variar con un termostato, entonces es más sencillo trabajar con P constante. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ustedes lo deben haber visto con equilibrio líquido-vapor. Este sería un diagrama típico de una sustancia ideal para el líquido-vapor. Sí, esto ya lo vieron, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Por ejemplo, si están acá en el centro de la P, ¿qué tienen? ¿Sí? ¿Ven el mouse? ¿Y estamos dónde, perdón? Acá donde dice el mouse, en el centro de la P. Tenés todo vapor ahí. Todo vapor. ¿Cómo definiríamos que el sistema está ahí? La O sea, temperatura Y la composición. Ahí está. Como la presión ya está constante, porque yo para hacer el diagrama dice P constante, ahí preciso fijar T y X. ¿Sí? Lo mismo acá, ¿no? ¿Sí? Acá voy a tener todo líquido. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si estoy acá en la intersección del más? ¿Qué tengo? ¿Y qué necesito? vas a tener un equilibrio ¿Equilibrio entre quién? líquido y vapor. Líquido y vapor. Ahí está. ¿De qué composición? Y ahí te vas a tener que fijar de la composición de... O sea, te puedes fijar la composición del líquido y la composición del vapor. ¿Cómo? Le pregunto, le mando un WhatsApp, No, le tenés mando un que... Telegram. tenés que... Estará en base a La temperatura. de la fracción te referís. Fracción que me refiero. ¿Qué dices, Willis? Claro, vos tenés un compuesto A y un compuesto B. Sí, El equilibrio correcto. estará dado en la fracción del que estás representando. Si la fracción es de A o es de B. Bueno, elegimos la que quiera, la de A. Acá sí tengo que poner si acá es fracción de A o de B. Si eso estoy de acuerdo. Pero, ¿cómo sé qué fracción tengo? Estoy acá. Me tienen que definir, tienen que convencerme de que estoy en la intersección del signo de más. ¿Qué me tendrían que dar como datos? ¿Se acuerdan que acá cuando estaba en el centro de la P me dijeron, profe, eso es obvio, la temperatura y la composición? ¿Y acá? Puedes confirmar que con evaluando la composición del líquido y la composición del vapor, ¿Cómo lo puedo confirmar? ¿Cuál y sería? haciendo como un análisis de esas dos fases. Aquí está el timbre. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, de vuelta, eso me gustó. Intersectás o sea, haces como una línea paralela a la del eje de las fracciones, intersectás con la curva de vapor y la de líquido y ahí sabés la fracción del vapor
Acá tendría la fracción de vapor. Perfecto. Ya, no. Acá tendría la fracción de líquido. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo están seguros de que tengo eso? Y no estoy por acá o por acá. Porque fijaste, o sea, poniendo el mouse ahí en la intersección del más, está fijando la temperatura. Ahí está. De vuelta, ¿se acuerdan lo que vimos recién con la sustancia pura? Si fijé la temperatura, me queda fija la composición de la fase líquida, la composición, perdón, de la fase líquida, la composición de la fase vapor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá tenía que fijar las dos? Acá fijada una, la T, por ejemplo, si estamos acá en esta zona, la composición del vapor va a ser esta, y la del líquido va a ser esta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hacerlo poco a poco, paso a paso, dirían los de Case Sport. Vamos a suponer que tienen un líquido, están de vuelta en el laboratorio, ¿sí? La vacuna y su efecto, la no movilidad y la cuarentena y todas esas cosas raras que estamos haciendo. Y estamos acá en el laboratorio y tenemos un líquido que nos presentó Jorge, que no tenemos la menor idea de qué es, pero que medimos y me dicen que estoy acá. ¿Cómo sabemos que estoy acá? Sabemos que la temperatura esté cero Correcto. y, ¿Y? y que la fracción va a ser un valorcito Tan ahí. malo no es Jorge, nos dijo la fracción inicial. ¿Sí? Bien, pero para fijar este punto precisamos la temperatura y la composición. De vuelta estamos trabajando a T constante. ¿Sí? Bien, vamos a empezar a calentar esa muestra. Subimos. ¿Y qué pasa cuando llegamos acá? No sé si ven el mouse. Aparece la primera gota de vapor. Ahí está. Bien, ¿de qué composición? De Es la que nos composición inicial. ¿De la? De la misma composición inicial ahí, ¿no? La de, No. Ahí, la- cuando llegabas a ese punto, trazabas, digamos, una paralela al eje de las composiciones. ahí está. O sea que la primera gota de vapor va a tener esta composición de acá Ahí aproximadamente. va, eso mismo. Exacto. ¿Sí? Ahora, fijada la temperatura, esta composición está fija. ¿Sí? Yo puedo arrancar de cualquier lugar, ¿sí? Que si llego a esa temperatura, tengo esa composición. La del líquido, en principio, como esto es es inmensamente cantidad de líquido y una gotita de vapor, suponemos que es la misma del inicio. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Alguien se perdió? Igual, eso de suponer que la composición era igual, me acuerdo que también tenía mucho que ver con el equipo que usábamos, ¿no? Que había una parte que no me acuerdo cómo se llama, que era muy grande, digamos. El dedo. Ahí va, eso mismo. Sí, Si era muy grande ahí, ya tenías que usar la regla de la palanca, pero para este sistema. Ya la vamos a usar. No desesperes, no te pongas ansiosa que ya venimos con la Es lo regla. único que me acuerdo, entonces es tipo, sí, no acuerdo de eso. Bien, así que ahí estamos entonces a T1. Y T1 entonces tengo fija la composición de líquido, fija la de vapor. De vuelta, si hacemos regla de las fases, le mandamos un WhatsApp a Gibbs y nos va a decir, bueno, si fijaste T1, ya tenés fijo la composición del líquido y del vapor. ¿Sí? Ahora, lo otro importante es que cuando teníamos una única fase, un X mayúsculo, ¿se acuerdan que vimos recién? De composición global. ¿Sí? Ahora vamos a ver que estas composiciones de las que estamos hablando son los X o los Y minúsculos, o sea que sería la composición de la fase. ¿Les hablé en chino o se entendió? Igual lo vamos a ver ahora acá. Para el otro lado. Vamos a suponer que ahora subimos la temperatura y estamos en T2. ¿Qué tenemos? Además de más temperatura, ¿no? ¿De qué composición? IB, YB y XL. Ahí. ¿Sí? Bien, pero esta XL, ven que es distinta, esta es la composición global. Yo saqué o agregué algún A o B en esta operación. ¿Qué estoy haciendo? Así que la global sigue siendo esta de acá. ¿Sí? Acá es importante que vean la diferencia entre la global y la de las fases. La global sigue siendo esta. Yo para cambiar la global tengo que quitar o agregar
A o B, ¿sí? Ahora sí, la de las fases se pasó para acá, ¿sí? Acá sería la del vapor, acá la del líquido. Y fíjate dos, esta me queda fija y esta me queda fija, ¿sí? ¿Se ve eso o Sí, quieren un ejemplito? no, se ve, sí. Tengo una duda. Sí. En la temperatura 1, Sí. ahí la composición global coincide con la composición del líquido, ¿no? Y sí, porque ahí tendrías una sola gotita decía, tendríamos que hablar con el Pepe Fuentes que se jubiló y darle la incertidumbre, pero no tendría. Está bien. ¿Sí? Perfecto. Lo mismo que acá tendríamos la última gota de líquido y tendríamos la misma que la global porque ya sería todo vapor. ¿Sí? Está bien. Bien. Gracias. Y acá entonces la diferencia entre la composición de las fases y la global sigue siendo esta, salvo que quite o agregue A o B, sigue siendo esta, ¿sí? Pero la que va cambiando es la de las fases, ¿sí? ¿De acuerdo? Y lo que me dice Gibbs es esta composición, fija la temperatura, queda fija esta y esta. Por ejemplo, si yo arrancara de una composición global por acá, ¿sí? Voy a llegar a la primera gota de vapor acá, ¿sí? ¿De acuerdo? A la primera burbuja de vapor acá. Ahora, cuando llegue acá, ¿qué voy a tener? No te vayas, mouse, vuelve. Cuando llegue acá, ¿qué voy a tener? ¿Hola? Ahí vas a tener otra composición de vapor. No, ¿Sí? O sea, en realidad tendrías la composición de vapor sería YB y la composición del líquido sería XL, ¿no? O sea que la misma. ¿Cómo ves esto? Sí. Explíquemelo, Janus. ¿Cómo es eso? Tendrán la misma composición, pero distinta cantidad. Ahí está. ¿Se acuerdan que recién dijimos que si fijamos T2, queda fija la composición del vapor y del líquido? No importa si yo arranco por acá o arranco por acá, ¿sí? Siempre voy a tener a T2 esta composición de vapor y esta composición de líquido. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a cambiar entonces? ¿Me da lo mismo que empiece en X0 o en X1, X1 o un X2? No sé, o sea, cambiar como ese compañero la cantidad, la masa que vos tengas de... Ahí está, lo que va a cambiar es la cantidad. ¿Y eso qué me dice Gibbs al respecto? ¿No? ¿Gibbs? ¿Gibbs? No, entonces, mucho no hablo con él. No atiende el WhatsApp. ¿Qué está pasando, Gibbs? Acá Gibbs no me dice nada de esto, porque Gibbs me dice cuántas son las variables intensivas que puedo o necesito establecer para fijar el sistema. Acá tengo que recurrir a lo que ustedes mencionaban, que tanto les gusta a ustedes. Para saber las cantidades necesito entonces la regla de la palanca o hacer un balance de masa. En definitiva, la regla de la palanca es un balance de masa simplificado. Pero está claro entonces que de cualquier composición que parta, cuando llegue a esta temperatura T2, voy a tener esta composición de vapor y esta de líquido. Lo que va a cambiar si yo arranco de acá o de acá, es la cantidad que tengo de esa fase. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿No hay dudas? Sí, ¿Hola? Bien. Ahora sí, si yo quiero saber qué cantidad, ahí preciso la regla de la palanca. Ahí tendríamos entonces que ver los bracitos. ¿Sí? Bien. ¿Qué diferencia tendría con uno que arrancó por acá, con este de acá o con este de acá cuando llegue acá? ¿Cuál esperan que tenga más cantidad de líquido? Cuando yo llegue a T2, ¿no? El que arranqué por acá, el que arranqué por acá o el que arranqué por acá. Perdón, más cantidad de fase líquida. Tendría que empezar por mayor a X0, puede ser. ¿Para acá o para acá? Hacia la derecha. A la derecha tuya o a la mía, hacia 1 o hacia 0. Hacia Entre XL. X0 y XL. Hasta 0, ahí va, ¿no? Acá, ¿sí? A ver, fíjense, vengo por acá y estoy acá.
un poquito por arriba de la línea de equilibrio. Ahí ya tengo líquido vapor, ¿no? Para saber las composiciones, de vuelta, trazo una horizontal, acá sería la de líquido, acá sería la de vapor. Si yo sigo calentando, ¿qué fase va a ir aumentando? La fase de vapor. La fase de vapor, ¿no? Se va a ir pasando más a fase de vapor. Es más, cuando llegue acá arriba, acá voy a tener todo como vapor. Bien, entonces, si estoy acá, voy a tener un poquito de vapor, acá voy a ir aumentando, acá voy a ir aumentando. Cada líquido más o menos va a ser medio parecido, ¿sí? Entonces, a este le vamos a llamar el brazo del líquido, o sea que el que está del lado de la línea del líquido, a este el brazo de vapor, pero las cantidades son al revés. O sea que esto sería la cantidad de líquido, esto sería la cantidad de vapor, ¿sí? No sé cómo se llevaron en física, cómo los trataron allá los Mariano, Ricardo, Dominique, la banda loca del cuarto piso del anexo. ¿Sí? ¿Vieron cantidad de trabajo del torque de movimiento, torque de fuerzas? ¿Vieron? Sí, vimos. O sea que si yo hago ahora, bueno, acá, ahora sí, si acá voy a tener todo como vapor y la composición coincide con la global, como me preguntaban hoy, y acá arriba de vuelta voy a tener solamente una fase, que si esto lo hice encerrado, va a ser la misma composición de hoy, solo que todo va a estar como vapor. O sea que para fijar este punto solamente preciso la T. Bien. Esto lo podemos hacer para saber qué cantidades tenemos de uno y otro con un balance de masa, sabiendo lo inicial, sabiendo las composiciones de acá y acá, o podemos hacer una regla de la palanca que es, en definitiva, una forma más sencilla de hacer un balance de masa. Acá lo tienen para líquido sobre vapor, ¿sí? Que ya lo deben haber visto, ven que entonces la masa del líquido sobre la masa de vapor va a ser igual a la fracción del líquido sobre la de vapor, ¿sí? Esto se puede expresar de distintas maneras. Esto es lo que les decía del torque. Ustedes no sé si han llevado algún sobrinito, algún hermano más chico al parque de diversiones. Ahora están todos cerrados con cintas, pero bueno, supongo que rápidamente los abrirán. ¿Dónde voy a hacer más fuerza? ¿Si me paro acá en la punta o si me paro acá en el medio? No jugaron, no hicieron levantar a unos sobrinitos, a un hermano chico. No tienen infancia, solamente están con el play, no fueron a los O sea, vas ¿no? a hacer más fuerza, o sea, más efectiva la fuerza más lejos del eje. Eso es lo que les decía yo hoy con la física. Entonces, el que tiene el brazo más corto tiene que tener la cantidad más grande, ¿sí? O sea que en este punto tengo el brazo del líquido es el más corto, pero la cantidad es más grande, ¿sí? Lo pueden ver como les decía yo acá. Ven que el brazo del líquido acá es re chiquito. Entonces, esa es la cantidad de vapor porque recién estoy vaporizando. Esta sería la cantidad de líquido que sería mucho más grande, ¿sí? Ahora pueden explicarle ahí al sobrinito qué es lo que están haciendo. Bueno, la regla de la palanca puede expresarse también en distintas formas. Solamente acá la tradicional sería líquido sobre total, por ejemplo. Si yo hago esta, probablemente el dato que tenga inicial sea la masa total. Entonces tendría que hacer una ecuación más porque tendría dos incógnitas. Pero esa ecuación más, ¿cuál sería? Por eso a veces... igual la masa de líquido más masa de agua. Así que tampoco es tan complicado. O sea, a veces no se usa esta porque necesito una ecuación más y ya puedo sacar del diagrama, ya puedo sacar una de estas dos. Por ejemplo, si lo que me pide el ejercicio es la masa del líquido, ya pongo masa del líquido sobre masa total, que ya sé cuánto vale, y despejo ya la masa del líquido. Pero podría ser perfectamente esta, sabiendo la masa total, sé que la masa total es igual a la masa del líquido más la masa del vapor. Bien, no sé si alguna duda regla de la palanca, sé que ya lo vieron el semestre pasado, pero por las dudas. ¿No? ¿Sigo? ¿Cómo van llevando este repaso? Bien. Bastante bien por hoy. Bien. Muy bueno. Volvamos entonces al calentamiento.
puro para después pasar a hacer un calentamiento, en realidad vamos a hacer un enfriamiento, pero de dos componentes. Acá fue el que vimos hoy, ¿se acuerdan? Hacíamos un calentamiento de isobáricamente, pasábamos de P1 a P2. ¿Sí? Este es el que vimos hoy, este fue lo que hicimos hoy, no sé si les quedó alguna duda. Solo que ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de que ya una de las variables la fijamos, o sea que la presión es constante. Si hacemos un análisis a presión constante, es como si tuviéramos algo así. Entonces, cuando teníamos todo como sólido, para definir nuestro sistema necesitábamos que me dieran la temperatura, pero cuando llegábamos acá, ¿qué pasaba? ¿Sí? ¿Siguen el mouse? Era la temperatura de congelamiento, ¿no? Ahí está, de congelación, y ahí quedaba fijo. Mientras hubiera las dos fases, ese quedaba fijo. O sea que L acá, ¿cuánto valdría? 0. 0, porque ya P ya la fijé, así que acá es C menos F más 1, ¿no? En realidad, ¿sí? Y esta ya la tengo constante, acá tengo que bajar 1 los grados de libertad. Entonces, por acá tendría L igual 1. ¿Cuál sería el L? ¿Cuál sería lo que tengo que fijar para fijar este sistema por acá, cuando voy calentando por acá? La temperatura. La temperatura. Acá queda fija la temperatura, porque yo ya fijé la presión, fija la presión, fija la temperatura, y acá lo que voy a ir haciendo es calentando el líquido, de vuelta necesito fijar esa temperatura. Sería algo así. ¿Sí? Díganme si voy muy rápido, pero para no aburrirlos porque ya lo vimos hoy. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro por qué es L igual 1 y 0 y no L igual 2 y 1? ¿Sí? ¿No? ¿No saben? ¿No contesta? Sí, quedó claro. Porque fijamos P, ¿no? Entonces ya acá bajamos en 1. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a agregarle un poco de condimento. Vamos a agregarle a ese A Profe, un sol. perdón Sí. que te interrumpa. Mm. A las 2 Sí. está el teórico de bioquímica, que algunos lo tienen en este semestre también. No sé si igual. Sí. si No, es- vamos hasta las 2 nomás, o 2 menos poquito. Gracias. Faltan 8 minutos, daremos unos 3, 4 minutos más. Dale, ¿Sí? gracias. Bien. Ahora, a ese compuesto A le agregamos B. ¿Esto se acuerdan de la descenso higroscópico? ¿Sí? ¿Algunos se acuerdan que era descenso higroscópico? De Sí, vuelta, sí. sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que bajaba la temperatura de congelación por el agregado de un soluto? Entonces ustedes, bueno, creo que no tuvieron laboratorio, fue virtual, ¿no? O llegaron a tener al principio. Sí, al principio sí. Ahí podían obtener incluso el descenso higroscópico. Bien, en un diagrama sería algo así. Si fuera ideal, podríamos usar esta fórmula acá. En realidad, nosotros en fisicoquímica, en algunos ejercicios lo usamos para todo el espectro de composiciones. En realidad solo se cumpliría por acá, porque esto sería para dilución ideal, o sea, que cumple radio. Pero nos abusamos y a veces lo usamos para todo esto. En realidad estos puntos hay que sacarlos experimentalmente porque ya después de acá ya no fuimos de condiciones iniciales. ¿Sí? ¿Esta curva qué sería? Vamos a suponer que acá, Equilibrio también. vamos a suponer que acá tengo líquido, acá sólido, si estoy haciendo descenso higroscópico, tenemos líquido y sólido, ¿no? Acá sería la curva de equilibrio líquido-sólido, curva de saturación, también lo podemos decir, ¿sí? O sea que eso sería la curva de equilibrio o curva de congelación o curva de saturación, porque ahí qué va a pasar, ¿sí? Acá vengo con un líquido por acá, algo en frío, acá ¿qué va a aparecer? Primeros cristales. Los primeros cristales, o sea que también lo podemos llamar como curva de saturación. Bueno, lo que ustedes hacían con descenso higroscópico era que tomaban distintas concentraciones de distintas fracciones y iban obteniendo distintos puntos de congelación. Ven que hoy, cuando teníamos la sustancia pura, teníamos un único punto de congelación. Si yo fijaba la presión, que sería en este caso la P constante, este punto quedaba fijo. Esa es la temperatura de congelación de A puro.
Ahora, si le voy agregando B, va bajando esa temperatura de congelación y lo puedo seguir por esta curva, ¿sí? Que en realidad, como les decía, se cumple solo acá, aunque algún ejercicio, incluso alguno de nuestro repartido de ahora, lo vamos a ver que lo vamos a usar igual, ¿sí? Bueno, lo mismo podríamos hacer del otro lado, con B. Ahí lo que tienen que tener cuidado es que si ustedes usan esta curva, son las propiedades de B, de A, ¿sí? O sea, delta H de fusión de A, temperatura de congelación de A, y lo que obtienen es el XA. Si lo hacen de este lado, lo mismo pero para B, o sea que no puedo sacar XA de acá con esta forma. Bueno, en realidad podría sacarlo sacando XB y haciendo 1 menos XB, ¿no? Pero en principio de la fórmula, y acá tienen que tener cuidado que tienen que usar los datos de B, ¿sí? ¿Se acuerdan además del principio, de todo, cuando empecé con esta loca clase? ¿Qué tenía que cumplirse acá? En cualquiera de estos puntos de esta curva. Si hay equilibrio sólido... reacción química. No vamos a tener en este capítulo, no tenemos reacción química, pero ¿qué tiene que cumplirse acá? ¿Se acuerdan? Lo dijimos al principio del todo, todavía de repente estaban. Los potenciales químicos. Vamos, todavía, música para los oídos. ¿Potenciales químicos de quién? Que sean iguales los dos potenciales químicos de las dos fases. Ahí está, de las fases de A, ¿no? O sea que acá tendría que tener el potencial, vamos, no te vayas, el potencial químico de A en la fase sólido igual al potencial químico de A en la fase líquida. ¿Y acá qué va a pasar? Por ejemplo, acá donde dice la flecha. Lo mismo, pero para B. Lo mismo para B. Espectacular. ¿Y acá qué va a pasar? Todos son iguales. Claro, los potenciales de A y B en todas las fases son iguales. A ver, de vuelta, a ver por las dudas, vamos a hacerlo más despacio, a ver si es correcto lo que decís. De vuelta, a ver, ¿qué son los que son iguales? Que el potencial de equilibrio de A y de B son iguales, en el sentido de que si te fijas solo en la fase líquida, de A y de B son iguales. Si te fijas solo en la fase de vapor, el potencial bueno, ahí tengan cuidado. Acá lo que se cumple es que el potencial de A en la fase sólida y líquida es igual. El potencial sólido de B en la fase sólida y líquida es igual. Ojo que no son iguales el potencial químico de A con el de B, sino que se cumple acá las dos. Acá se cumplen las dos cosas, pero ¿qué dos cosas? Que el potencial químico de A en la fase sólida es igual a la del líquido y el potencial químico de B en la fase sólida igual a la del líquido. ¿Sí? No que el potencial de A sea igual al de B. ¿Sí? A eso le vamos a llamar temperatura eutéctica. Y este sería el punto eutéctico y esto sería la composición eutéctica. ¿Sí? Y ese queda ya definido para nuestro sistema. Ese de vuelta, ahí voy a tener ¿cuántas fases? Ahí ¿cuántas fases tengo? ¿Tenés dos? Acá, en este punto. 3 fases. 3 fases. 3 fases, ¿cuáles? Porque claro, no está la curva, pero también aplica el líquido sólido y vapor. Vapor no creo, está lejos del vapor acá. La solución sería... Por ejemplo, si estoy acá, ¿qué me decía? ¿Qué fases tengo? Ya los dejo con bioquímica. Tendría líquido, que es una solución que tiene A y B, y acá se formaría el primer cristal de A. De A. Bien, si estoy acá, solución, y acá se forma el primer cristal de B. B. ¿Y acá? Acá tenés los cristales de los dos. Ahí está. Los cristales de A y de B y la solución. Ahí tendría 3 fases. ¿Sí? Y la composición sería la misma que la global, o sea que no cambia la composición con la global. Acá cuando venga por acá, ¿sí? ¿Cuál sería la composición del cristal? Acá vengo por acá, esta es la composición de la solución. ¿Y acá qué tengo? ¿Cristal de qué composición? De A. De A puro. Esta de acá.
¿sí? Acá de B puro. Ahora, yo sigo bajando por acá, ¿y qué tengo ahí? Cuando ahí en el mouse. Tenés cristales de A y solución de BA. ¿De qué composición? Tenés que ver la curva. Irme para acá, ¿sí? En cambio acá, cuando estoy en este punto, la composición no va a cambiar. Esta es la composición del objeto. Lo mismo acá. Ahora igual lo vamos a ver mañana en la clase, ¿sí? Bueno, ¿se ha entendido más o menos? Los dejo así se van a bioquímica. ¿Se entendió bastante? ¿Tienen alguna duda? Si no, me mandan por mail, ¿sí? No sé si tienen mi mail o si no al foro. Les tengo que mandar el link de la clase. No sé por qué no seguimos usando esta sala hasta el jueves, pero bueno. Les armo y se los mando. ¿Se entendió bastante? ¿Les gustó la dinámica? Si tienen también alguna sugerencia, me mandan también. No nos ofendemos. Acuérdense que el curso lo hacen ustedes. Es para ustedes. Y va a depender de que esté bueno o no, de que ustedes participen y tengan ganas de tener. ¿Sí? ¿Una duda? Si no, los dejo hasta mañana. Los dejo con bioquímica. Todo bárbaro. Sí. Bueno, nos vemos. Bueno, Chao, gracias. gracias. Chao, gracias. Que pasen bien.